Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy pues cedimos a la tentación y vamos a hablar del Mundial, claro que sí. Todo el mundo está hablando de fútbol, pues nosotros también. Pero nosotros lo vamos a abordar desde luego, desde una vitrina de el futuro digital. Así que vamos a hablar de qué está pasando con el fútbol, pero al nivel tecnológico. Vamos a hablar de pasión a otro nivel, porque vamos a hablar de la alianza que tienen Lenovo y la FIFA, que es una alianza que de verdad está redefiniendo cómo se vive y se gestiona el fútbol. Vamos a hablar del fútbol desde la perspectiva de la tecnología, qué está pasando en este mundial que no pasaba en otros. Vamos a hablar de la jugada del crimen, porque bueno, no todo mundo ve con los mismos ojos al mundial, algunos lo ven como oportunidad para hacer ciberamenazas. Vamos a hablar de la albiceleste, porque vamos a hablar de la selección argentina, no por otra cosa, sino porque pues va a ser un campo de batalla para la inteligencia artificial, y en este caso Gemini se puso la albiceleste. Y por supuesto vamos a tratar de entender todo lo que está pasando alrededor de la especulación sobre para qué se usó la tecnología, que si los boletos dinámicos, que si se puede o no se puede pasar una promoción, que si puede uno anunciar el mundial, y qué uso le está dando la FIFA a la inteligencia artificial para detectar quién transmite sus contenidos. En fin, de todo eso y mucho más vamos a hablar en este especial futbolero de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Muy bien, pues como les dije, en esta ocasión no hablaremos de apetitosos platillos tecnológicos, sino que vamos a hablar de fútbol. Algo de lo que, debo decir, ni mi cotecnófago ni yo tenemos la más pálida idea, pero de tecnología sí sabemos un poquito, y cuando se aplica al deporte pues se hacen cosas muy muy interesantes. Así que vamos a entrarle al tema mundialístico desde esta perspectiva tan importante. Yo soy Ricardo Maza, soy la mitad de los tecnófagos que dan la cara y la voz. Hay un nutrido equipo que ahorita agradecemos, pero de los que dan la cara y la voz, insisto, pues yo soy el 50%. El otro 50% es el que contribuye pues el conocimiento, la sapiencia, la sabiduría, la parte técnica, y pues luego yo me quedo cuestionando, y bueno, yo qué pondría esto, pero bueno, cuando menos ahí le echamos sal y pimienta y ganas para entender y platicar todo lo que nos dice mi querido amigo Bernardo González. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Muy bien, muy contento, Rick. Sería tremendamente aburrido este podcast si yo hablara solamente de tecnología. Yo creo que tú eres el alma de esta conversación. Le pones no solo la sal y la pimienta, sino el tono interesante para darle toda la continuidad y traer cosas interesantes, precisamente como el triunfo de México, que no podríamos estar más contentos. Se acabaron los problemas en este país, Bernie. Ya. Exacto, ya no hay que preocuparse de absolutamente nada. La selección mexicana, el Tri ganó 2-0 venciendo a la selección de Sudáfrica. Correcto. En el partido inaugural aquí en la capital mexicana. Entonces, estamos de manteles largos celebrando a todo lo que da este tema de fútbol, y por eso estamos haciendo estas notas relacionadas con el Mundial, que por supuesto tienen su tinte tecnológico, y también están pasando muchas cosas alrededor de la tecnología esta semana. Las vamos a mencionar durante este episodio y probablemente el siguiente, pero para que no dejen de ponerle atención, pues ya todo el mundo sabrá a estas alturas del partido que el señor Elon Musk es el primer trillonario del mundo. Ándale. En tener una fortuna personal de 1.1 trillones de dólares. Ahora sí vámonos al ángel. Sí, vámonos al ángel. Ya sabrán también que la empresa SpaceX salió a bolsa con una evaluación mucho más alta de la que se esperaba. Se había especulado 1.75 y está en 2.2. Y muchas otras cosas que estaremos mencionando que han estado sucediendo precisamente esta semana. Pero si te parece, Rick, vamos a entrarle a las notas que nos acabas de mencionar.
Oye, pues mira, ahora sí que no lo traíamos preparado, pero en este momento, as we speak, en tiempo real, nuestra queridísima amiga Mariate, que tengo que decir que de repente sí escucha Tecnófagos, Mariate Arnal, acaba de mandar una gráfica súper interesante que dice que SpaceX ya vale más que Canadá. De acuerdo a la valoración de esta capitalización de mercado, hoy podemos decir, en este debut que tuvo en la Nasdaq contra el GDP nominal del 2024, pues mira, Canadá a nivel Producto Interno Bruto vale 2.24 trillones gringos, 2.24 billones, ya saben cómo es la cosa. SpaceX ahorita, de acuerdo al punto más alto que alcanzó en su capitalización de mercado, vale un poquitito más que eso, vale 2.3. Entonces, y está a punto de alcanzar a Italia. Así que así nomás se las gastan para tener en proporción lo que fue pues este IPO, ¿no? Este primer lanzamiento a bolsa, primera oferta pública que tuvo SpaceX, para dimensionar lo que estabas diciendo, Bernie. Como dices, pues vamos a hablar de fútbol y tecnología. Es que, Bernie, híjole, como bien mencionaste, pues vamos a tener que dedicarle mucho tiempo y quizá más de un episodio a esto, pero este es sin duda el mundial más tecnológico de la historia. Esto pues probablemente lo hemos dicho ya en cada mundial, pero en este en particular, el uso de la tecnología y de la IA que ha hecho la FIFA ha sido monstruoso. A ver, quiero contar una anécdota. Me tocó ya vivirlo en carne propia, porque se ha hablado mucho de qué se puede y qué no se puede. Los negocios, los restaurantes, por ejemplo, se han enfrentado con que la FIFA dice, oye, no puedes transmitir un partido. Sobre todo lo que no puedes hacer es publicitarlo, ¿no? O sea, no puedes salir en una campaña en redes sociales diciendo ven a mi restaurante a disfrutar del partido Bielorrusia contra Uzbekistán, lo que sea, porque ese partido es propiedad intelectual. Bueno, mejor dicho, la transmisión de ese partido es propiedad intelectual de la FIFA y tú tendrías que pagar una licencia para poderlo anunciar y transmitir. Y depende de la cantidad de gente que tú tengas en tu restaurante, es el tipo de licencia que tendrías que pagar para poder lucrar y usufructar esa transmisión. Ahora, esto es cierto y ha sido cierto siempre. La realidad es que antes no se ejercía porque era muy difícil ejercerlo y entonces pues todos salíamos a la calle a decir ven a mi restaurante a ver el partido. Hoy la inteligencia artificial permite muy fácilmente que la FIFA detecte que yo estoy utilizando las palabras clave que ellos tienen registradas bajo su copyright y entonces digan, a ver, el restaurante de Ricardo está diciendo que vayas a ver el partido, pues no, a ver, ahí te va una carta que en el argot de los abogados en inglés, bueno, los abogados gringos, que es el tipo de despacho que utiliza la FIFA, te llega una carta que se llama cease and desist, que es una forma amigable de decir, bájale a tus valencianas, y deja de hacer lo que estás haciendo, básicamente, o atente a las consecuencias. Entonces, ese es un ejemplo, Bernie. Te digo, a mí me tocó verlo en una campaña, por ejemplo. Colaboré con un medio, ese medio lanzó una campaña y a esa campaña se subió una empresa, una empresa que vende electrodomésticos y la empresa utilizó una pantalla y en esa pantalla se veía un partido de fútbol. No estaban anunciando un partido de fútbol, tengo que decirlo. Se veía un partido de fútbol. Y una IA de la FIFA detectó ese cuadro el que se veía en una imagen fija. Y le llegó una carta al cliente. El cliente llegó a su vez con el medio y el medio a su vez conmigo. Bastante molesto. Hubieran puesto al Pachuca y al Cruz Azul ahí en la imagen del fútbol. Hazme el favor. Sí. ¿A cuál más enojados? Y toda esa ira desencadenó con tu servidor. Pero bueno, o sea, al final tenían razón, claro. O sea, sin saberlo y por la verdad es que por tontos, habíamos usado una imagen muy escondida y en un recoveco microscópico, pero
de la FIFA y Claro. y entonces nos cayó la consabida porque por este tipo de cosas. Entonces digo, lo pongo como contexto porque esto es el tipo de usos que antes no hubieran ocurrido. Esto se hubiera diluido entre los recovecos y nadie no hubiera pasado nada. Ahora sí pasa y la FIFA sí lo está detectando y lo vimos en la gente que también otro uso que se hizo de la tecnología es la gente que hábilmente revendió sus boletos, ya sean propios o de los famosos palcos que tan polémicos fueron. Mucha gente pues, digamos, ingenuamente, anunció esos boletos en redes sociales. Dijo, yo tengo boletos para el México-Sudáfrica, en mi TikTok, o lo que sea. Y la FIFA detectó eso vía la IA. Y como todos los boletos son digitales y tienen un QR, pues ocurrió que la gente llegaba al estadio y les anunciaban ese boleto está desactivado porque se revendió y a la FIFA solamente nos gusta que las cosas se revendan cuando nosotros ganamos lana en la transacción. Entonces, con permisito y adiós boleto. En fin, entonces es el tipo de cosas que ahora están pasando que antes no pasaban, ¿no? Es los usos que se están dando. Entonces tenemos esta primera nota que Lenovo y la FIFA pues hacen una alianza y ahora ya yéndonos más a la cancha, Bernie, pues este mundial con Lenovo y la FIFA pues están llevando a un espectáculo que va más allá de lo deportivo. Van a desplegar a escala planetaria, tecnologías que los integradores de soluciones pues, pueden convertir en argumentos comerciales sólidos ante clientes de múltiples industrias. O sea, lo que se está buscando es operaciones más inteligentes, decisiones basadas en datos en tiempo real, experiencias más inmersivas, todo sustentado en inteligencia artificial. Y bueno, pues la nota que tenemos es los anuncios más relevantes es Football AI Pro. Que es un asistente de conocimiento impulsado por inteligencia artificial que analiza millones de puntos de datos y más de 2,000 métricas por partido, integra video, modelos 3D y analítica contextual en tiempo real y permite a entrenadores, analistas y jugadores simular escenarios tácticos y tomar decisiones basadas en datos. Digo, algunas de las cosas que Lenovo y esta alianza con la FIFA también son responsables es de la infraestructura tecnológica que soporta el torneo, incluyendo servidores, almacenamiento, edge computing y hardware resiliente para el VAR, el famoso VAR, y tecnologías de arbitraje, transmisiones de alta demanda, operaciones críticas distribuidas en 3 países. Y además, pues la Copa Mundial 2026 va a funcionar como una ciudad inteligente efímera, gestionada desde un centro de comando inteligente, con monitoreo en tiempo real de sedes, flujos de operaciones y gemelos digitales de estadios y entornos urbanos. Pues insisto, en este mundial lo vamos a recordar no solo por los goles, sino por demostrar que la tecnología bien integrada puede transformar operaciones, decisiones y experiencias. Así es, fíjate que lo que acabas de describir, esa experiencia que tuviste con el cliente, pues sí, es una prueba fehaciente de cómo cualquier industria, en la medida en la que se digitaliza, pues todas estas herramientas le dan un potencial enorme, ¿no? Por un lado, sí, podrías pensar aquí en este lado de la ecuación en la FIFA. Fíjate, algunos de los datos se estima que todo este torneo que ahora se extendió son 42 selecciones, si no me equivoco. Sí, solían ser, no, eran 32, ¿no? Eran 32 antes, 32 equipos. Sí, exacto, y ahora son 46, una cosa así. O sea, le agregaron una capa más, pues, ¿no? O sea, antes empezaba, la ronda de eliminatorias empezaba en octavos y ahora empiezan 16avos. Entonces pasan 32 a la ronda de eliminatorias y hay, sí, como 42, 46 equipos. O sea, lo subieron, hay mucho más juegos que antes y pues evidentemente hay más negocio, ¿no? La FIFA es una gran marca. Sí. Y fíjate, este dato, se estima que en todas las plataformas durante todo este torneo lo van a ver alrededor de 6,000 millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Toda la humanidad, ¿no? Yo me atrevería a decir que seguramente el Mundial de Fútbol es el espectáculo de entretenimiento deportivo, como lo quieras clasificar, de mayor audiencia en el planeta, ¿no? Pues yo diría que del deportivo y de los otros, ¿no? O sea, seguramente de todas las categorías, lo más visto. No hay ningún evento público, político, entretenimiento musical, de lo que me digas, película, lo que sea, que tenga este alcance en este tiempo, ¿no? Seguramente. Y al estar digitalizado, pues pasan este tipo de cosas, ¿no? Para, en este caso, la FIFA, que es el productor del evento, pues tiene una manera de lucrar más, de llevarlo a diferentes plataformas y de ofrecer
mucho más versatilidad con toda esta tecnología. Y pues por el otro lado, la gente ya no puede hacer cosas que hacía antes, ¿no? Así es. Son 48 selecciones 48. En 12 grupos de 4 equipos cada uno. Exacto, eso denota que tú y yo sabemos muy poco de fútbol. Muy poco. Pero bueno, estamos disculpados porque este podcast no es deportivo ni mucho menos de fútbol. Y fíjate que esto que dices de la tecnología, pues es una evolución, yo creo que en todos los deportes, pero pues por supuesto el fútbol, soccer es el más socorrido a nivel global. Prácticamente a todo el mundo le gusta y tienen torneos locales muchos de los países alrededor del mundo, y por supuesto este torneo Internaciones pues tiene una gran expectativa. Hay mucha gente que lo sigue cada 4 años, ¿no? Y la tecnología ha estado presente, por ejemplo, en Rusia en 2018 es donde debutó el famoso VAR, video asistido para el referee, para cuando hay esta jugada dudosa de que si le pegó, que si metió la mano. A lo mejor el jugador estaba cubriendo con su cuerpo al referee, lo tenía de espaldas. Y pues en la cancha él no pudo ver realmente qué sucedió del otro lado, y iba el árbitro a consultar este video, y al final siempre estaba la decisión humana, pero estaba asistida la repetición para poderlo analizar. En Qatar 2022, todo el mundo recordará que al balón le pusieron un chip. Había ya cuestiones de inteligencia artificial, muchas cosas en móviles para facilitar pues toda la información hacia los aficionados en los estadios. Y ahora en este nuevo mundial en Norteamérica, que cubre estos 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, pues la inteligencia artificial no podía faltar, ¿no? Además de toda la infraestructura. En esta nota que mencionas de Lenovo, pues Lenovo es una empresa de origen china, pero tiene una gran presencia a nivel global. Seguramente mucha de la gente que nos está escuchando identifica a Lenovo porque compró la división de laptops de IBM, aquellas famosísimas laptops llamadas ThinkPad. Pero Lenovo no solamente hace ese tipo de equipos, sino que su especialidad está en los servidores, ¿no? Estas máquinas mucho más grandes que se encargan del procesamiento, de brindar arquitecturas en alta disponibilidad, con mayor resiliencia, híbridas. Por supuesto, todo el video que se está generando y transmitiendo en los diferentes medios y plataformas, pues es un video de alta resolución, al menos en HD o 4K, ¿no? Eso es ya más o menos los estándares. Y pues aquí participan muchísimas tecnologías, muchísimas empresas, plataformas. Afortunadamente México cuenta con una infraestructura razonable. Digamos, no somos un país de punta, pero tenemos buenas telecomunicaciones. Hay suficientes carriers que tienen diferentes alternativas, fibra óptica, líneas terrestres, comunicaciones satelitales, electromagnéticas para toda la parte de telefonía móvil o telefonía celular, como se le conoce, y la gente puede disfrutarlo desde diferentes ángulos, todo lo que es esta tecnología, ¿no? Los gemelos digitales que mencionas son tremendamente importantes, no solamente para el tema de los derechos y lo que es el propio negocio de la FIFA, sino también para hacer simulaciones, ¿no? Por ejemplo, en México, para quien no esté tan familiarizado con el país, en este mes de junio es el verano y normalmente llueve mucho, y algunas de las arterias cercanas a los estadios pues se inundan, ¿no? Por diferentes factores. Entonces es muy importante hacer modelos de correlación entre el clima, si va a llover, con qué cantidad, si coincide con la salida o la entrada de la gente a un estadio, cómo se van a saturar las arterias, o si hubiera un tema mucho más delicado de origen natural. Por ejemplo, la Ciudad de México es una zona sísmica pues muy sensible, porque por un lado atraviesa el cinturón de fuego en el Pacífico, y las condiciones de la Ciudad de México hacen que aquí los temblores pues sean con mayor intensidad y tengan una mayor duración, y el tema de desalojar a la gente por las diferentes salidas que puede tener uno de estos estadios pues es sumamente importante, ¿no? Entonces, al final del día hay de todo con la tecnología. También vamos a hablar más adelante de cosas que se están haciendo con los equipos, y ya más puntualmente con algunas compañías, específicamente con la inteligencia artificial, que padrísimo. A todos los aficionados de fútbol pues les va a brindar una mayor experiencia en tiempo real con mucho mayor información. Es bien interesante porque muchos te escuchaba y pensaba que
los aficionados, no sé si llamarlos puristas del fútbol, muchos se han resistido y han pensado que es mala idea integrar la tecnología. Si el VAR hubiera existido en el Mundial de México 86, pues se hubiera invalidado el famoso gol de Maradona, el de la mano de Dios, ¿no? El VAR se hubiera dado cuenta, el árbitro no se dio cuenta, pero el VAR se hubiera dado cuenta, obviamente, de que ese gol fue metido con la mano. Hay muchas cosas que la historia del fútbol hubieran sido diferentes. Digo, si le preguntas a un inglés, pues te diría pues, que ojalá que hubieran anulado ese gol, ¿no? Pero si le preguntas a un argentino, va a decir que qué bueno que no había. Claro, o sea, pero sí está muy interesante. Además, el grado de adopción tecnológica es absurdo. O sea, no absurdo, es extremo. El balón que se está usando actualmente, ya mencionabas que ya desde el Mundial pasado traía un chip. El que están usando actualmente o sea, recoge tal cantidad de datos que incluso se tiene que cargar. Antes de sacarlo a la cancha, el balón tiene que estar conectado un rato por la batería interna que tiene para la enorme cantidad de datos que recopila. Es bien interesante porque bueno, pues sí, estamos en un momento donde la data pues se usa pues para mejorar a los equipos. No todos, o sea, no todos los equipos tienen el mismo acceso a la información y eso también empieza a trazar unas líneas interesantes. Eso lo vivió, por ejemplo, la NFL, la Liga de Fútbol Americano Profesional de Estados Unidos, hace algunos años y su decisión, o sea, ante esta discrepancia de, oye, es que no todo mundo tiene el mismo acceso a la misma tecnología, lo resolvieron de una forma que muchos califican como de socialista. Se dijo, bueno, pues entonces la tecnología la vamos a adoptar todos al parejo, ¿no? O sea, la liga es quien va a determinar y distribuir los recursos y entonces si se adopta algo, lo adoptamos todos y el tope salarial opera para todos no, o sea, la NFL opera de una forma muy, muy interesante. Insisto, no son palabras mías. Muchos analistas llaman a la NFL una liga que con un modelo socialista porque distribuye todo de forma igualitaria. No hay forma de que un equipo, porque tenga más dinero, tenga acceso a una mejor tecnología, ¿no? Como sí pasa, por ejemplo, en otros deportes con la Fórmula 1 es muy notable, ¿no? O sea, la Fórmula 1, una escudería tiene mejores recursos y gana más campeonatos y gana más puntos. Digo, eso es innegable. En el fútbol también, ¿no? En el fútbol los equipos que tienen más dinero pues tienen más recursos y por supuesto que les alcanza para mejores jugadores, pero también para mejor tecnología. Entonces hay que ver cómo se va moviendo esto con el paso del tiempo, porque es interesante cómo esto va creando diferentes tipos y nivel de conversaciones. En fin, Bernie, vamos a hablar también de ciberseguridad, desde luego, porque esto, como siempre, conlleva un aspecto que hay que considerar con mucha, mucha seriedad. Claro, vamos a ver este tema de la seguridad alrededor del Mundial y todos los partidos y el negocio. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. Sí, bien lo dices, Bernie. En el Mundial no solo se tiene que defender la portería, también hay que defender, hay que defenderse de los ciberdelincuentes. Y es que estos eventos pues, dependen cada vez más de sistemas digitales, lo venimos diciendo, y pues obviamente la ciberseguridad es un aspecto fundamental. Y bueno, pues los ciberdelincuentes se suelen aprovechar de la popularidad de los torneos como y ya nos decías, no hay nada más popular que el Mundial de Fútbol, así que es obviamente jauja para los cibercriminales y entonces se crean, por ejemplo, sitios web de ventas de entradas falsas. Vimos muchísimo de esto en este Mundial, ofertas de viajes fraudulentas, correos electrónicos con suplantación de identidad. Algunos investigadores de seguridad ya han identificado campañas de estafa que utilizan plataformas falsas con temática de la FIFA para robar información de pago y credenciales personales de los aficionados al fútbol. Los informes también indican que varias organizaciones asociadas al torneo podrían no haber implementado completamente medidas de autenticación de correo electrónico sólidas. Esto es increíble. Aumenta el riesgo de suplantación de dominio y comunicaciones fraudulentas. Otra gran preocupación, Bernie, son los ataques de ransomware y las filtraciones de datos. La Copa del Mundo depende de bases de datos en la nube, aplicaciones móviles y tecnologías basadas en inteligencia artificial.
un ciberataque exitoso contra estos sistemas pues podría irrumpir el funcionamiento de los estadios, filtrar información confidencial o inhabilitar temporalmente servicios esenciales. Digo, para entrar al estadio cada vez se implementa más lo que se ha dado por llamar el Fan ID, ¿no? Que es este modelo en el que pues tienes tu foto y que va vinculada a un QR. O sea, ya cada vez es más personalizada y personal la data que te piden para entrar a un estadio, lo cual también sirve para identificarte si caes en algún desmán o te quieren vetar del estadio, pues bueno, o sea, pero entonces ya no es nada más la anonimidad, perdón, que antes daba un boleto, que lo podía tener cualquiera, sino este boleto está permanentemente ligado a Bernardo González, y si Bernardo González cae en el grito homofóbico famoso, tan vetado aquí en este país, tan polémico, pues te van a identificar y ya saben qué cara tienes y tu correo y tal, y ya va a ser mucho más fácil, o es mucho más fácil, que te impidan el acceso posteriormente, ¿no? Entonces, los organizadores y socios pues deben adoptar marcos de ciberseguridad más sólidos, que incluyan autenticación multifactor, comunicaciones cifradas, monitoreo de amenazas en tiempo real y capacitación para los empleados. La preparación en ciberseguridad es fundamental para garantizar que la FIFA, la Copa Mundial y todos los eventos posteriores pues sean seguros y sean exitosos, sobre todo seguros, Bernie. Sí, absolutamente. Y fíjate que es mucho más complejo de lo que a veces nos imaginamos o lo que leemos en las noticias, ¿no? Por ejemplo, hay toda una coordinación entre agencias norteamericanas que se dedican a tratar de mitigar todos estos temas que ya mencionaste. Algunas de ellas son la National Security Agency, el FBI, hay otra agencia de ciberseguridad especializada para temas de estas cuestiones de robo de identidad, de fraudes. También hay agencias canadienses y, por supuesto, están las agencias mexicanas que también se dedican a combatir todo lo que es relacionado con ciberseguridad, ¿no? Todos estos crímenes, fraudes, porque efectivamente alrededor de la venta de los boletos pues se hace cualquier tipo de fraude, ¿no? Ahora es muy fácil o relativamente fácil crear un website fake, mandar correos phishing, hacerte pasar por alguien. Sí. No se diga generar estos boletos con todos estos controles que evidentemente son falsos y alguna persona la pueden sorprender. Evidentemente los controles ya en el estadio y en los accesos, pues el boleto que hayas adquirido falso, obviamente sin darte cuenta, pues claro, no va a poder pasar, ¿no? Es muy difícil que se violen ya los accesos en el venue por todos estos controles que tiene la tecnología, ¿no? Y un poco reflexionando esto que decías de vamos a llegar evidentemente a un punto donde va a tener biométricos, sí, donde la inteligencia artificial pues puede controlar los rostros de todos y cada una de las personas que están en el estadio, donde están ubicados. En unos años, imagínate, si ahorita puedes traducir cualquier audio de una conversación a un texto, lo puedes traducir a cualquier idioma, puedes identificar cualquier sonido, pues este ejemplo que mencionaste del grito homofóbico tan polémico que es muy particular de México, que le gusta a la gente gritarlo, pues tendrás las dos posturas, ¿no? Habrá quien piense que pues estás en un espacio público y existe libertad de expresión y cada quien puede gritar lo que quiera, pero por el otro lado, pues estás en un evento de una organización que se llama la FIFA, con un espíritu deportivo. Estás en un evento privado, finalmente, ¿no? Privado, o sea, y al final del día hay unas reglas, ¿no? Es como si me invitas a tu casa, pues yo no puedo hacer lo que se me pegue la gana en tu casa porque soy tu amigo y tengo libertad de expresión. El ejemplo libertad de acción, ¿no? Sí, el ejemplo típico que siempre ponen los norteamericanos, que siempre están discutiendo los alcances de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es el que se refiere a la libertad de expresión, es el que dicen: a ver, sí, hay libertad de expresión, pero nadie puede entrar a un teatro lleno de gente y gritar fuego, ¿no? O sea, digo, desde luego que puedes, pero eso te va a traer consecuencias y es una de esas consecuencias que te van a meter a la cárcel. Entonces, correcto, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, es la misma discusión. Mejor dicho, no hay discusión. Si estás en un lugar... Son reglas. Hay reglas. Sí, exacto. Sí. Pero fíjate, el punto de fondo, porque, y lo estoy mencionando a propósito, porque sé que hay mucha gente que cuando hablas de temas tecnológicos que de alguna manera están invadiendo o controlando esta parte de la privacidad, es una reacción muy humana decir: oye, no, ¿por qué me van a reconocer el rostro, no? ¿Por qué van a saber que estoy en el estadio
la FIFA o la policía de la Ciudad de México, etcétera, debería de yo pasar anónimo, ¿no? Y pues resulta que no, porque hay unas reglas, no es como entrar a un aeropuerto. Sí, podrías pensar tú que en principio a un aeropuerto puede entrar cualquiera, cualquiera puede comprar un boleto de avión y cualquiera se puede subir y viajar a donde quiera, pero efectivamente hay unas reglas, tienes que pasar por un filtro de seguridad y, por ejemplo, no puedes pasar agua, ¿no? Por la razón que tú quieras, justificada o no, no puedes cruzar con agua. Obviamente no puedes cruzar con un arma de fuego y obviamente no puedes estar en el filtro de seguridad o adentro de las instalaciones donde están las puertas de abordaje o peor, adentro de una aeronave y gritar que hay una bomba, ¿no? Así es. Si haces eso, seguramente te van a meter a la cárcel y te van a multar porque hay una serie de reglas. Ahora, en ese contexto, la tecnología, nos guste o no, está evolucionando a un punto donde va a facilitar que las cosas se den de esa manera, ¿no? Efectivamente, hace 40 años, cuando fue el Mundial aquí en la Ciudad de México, en el famoso México 86, pues seguramente los boletos eran solamente impresos con alguna marca muy simple de seguridad. Sí. Y si alguien te los robaba en la calle, pues ya perdiste, ¿no? Y esa persona que los tenía, los poseía, pues llegaba al estadio y entraba como Juan por su casa y se acabó el asunto, ¿no? Ahora no, ahora hay muchos mecanismos con los que ni siquiera tienes que reportar los boletos perdidos. Cuando esa persona llegue, pues no va a coincidir el nombre o algún dato biométrico o algo y simplemente no va a poder entrar. Y si tú llegas, y seguramente hay un procedimiento para hacerlo, pues probablemente te den el acceso porque tú eres el poseedor de los boletos. Entonces, al final de cuentas, creo que el balance es positivo. Se está protegiendo al espectador, se está dándole preferencia a que haya orden, a que las cosas funcionen bien. Y sí, de por medio, alguien pensará que le estarán coartando su libertad, su anonimato, pero pues ni modo, así son las cosas, ¿no? Sí. Yo, bueno, personalmente coincido. Claro que habrá disidencias y habrá quien diga, viva la anarquía y lo que sea. Digo, son opiniones simplemente. De este lado decimos vive España, vive el rey, vive el orden y la ley. Bueno, si usted opina diferente, muy bienvenida a su opinión y la recibimos con gusto en nuestro grupo de Telegram. Aquí somos un espacio abierto para lograr un consenso. Métase a Telegram, ahí estamos, aparecemos como Tecnófagos y ahí podemos seguir esta conversación. Vamos con nuestra última nota del día de hoy, Bernie, porque tenemos que analizar la presencia de Gemini con la selección argentina, cosa que me fascinó, así que vamos a platicar un poquito de eso. Cerramos con el postre para digerir mejor. Bien, pues Google no se va a conformar con ser la plataforma para ver los resultados de la Copa del Mundo. Eso es muy Qatar 2022. Gemini va a ser un protagonista tanto dentro como fuera del campo y se han aliado con la selección argentina de forma muy interesante. Tuve la oportunidad de ver un partido, el segundo partido de la jornada después del partido de México, que fue Corea contra Chequia. Y lo vi en un canal argentino y pude ver algunas de las implementaciones que están haciendo justo de esta nota que vamos a platicar. Muy, muy interesante. Están casadísimos con Gemini. Muchas ejecuciones publicitarias sobre todo. Entonces sí le están echando la casa por la ventana. Ahí les va la nota. Gemini va a aparecer en la equipación de entrenamiento del albiceleste y también será el banco de pruebas para analizar en profundidad jugadas, estado de forma, rendimiento, estadísticas, las estadísticas propias y de los rivales. Digamos que va a ser el cerebro extendido de Scaloneta. El acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino, la famosísima AFA, convierte a Gemini en el patrocinador global principal de las selecciones nacionales. Los directivos de Google, con Flor Sabatini al frente, lo definen con mucho entusiasmo. Dicen va a ser el primer mundial con IA. No solo se trata de abrir la puerta, sino de entender sus límites reales mientras mejora la experiencia. La promesa es que Gemini dejará de ser un asistente de escritorio para convertirse en una herramienta de análisis deportivo y toma de decisiones para los jugadores.
Durante el torneo, los jugadores y el cuerpo técnico tendrán acceso a modelos de IA para desmenuzar jugadas, analizar estadísticas rivales y, en teoría, pues acortar los tiempos de reacción entre el vestuario y la cancha. Google no ha detallado exactamente qué herramientas internas va a usar el plantel, pero es muy claro que, va a ser la primera Copa del Mundo con inteligencia artificial, que será una prueba de estrés para los algoritmos en un entorno de alta presión. Para el hincha, para hablar en términos argentinos, para el aficionado, que diríamos de este lado, la propuesta es más tangible. El buscador de Google se reconfigura como un fanático más, con respuestas generadas por IA para consultas en tiempo real, análisis de jugadas clave, estadísticas de profundidad. Gemini pretende colonizar la vida social del fanático. Pues van a poder crear canciones, memes, caricaturas, contenido visual, acelerar y fomentar las celebraciones durante y después de cada partido, de una manera de generar impacto en las redes para estirar la conversación social de cada partido y mostrar la capacidad de la IA generativa. O sea, no solamente se están limitando a la parte estadística y deportiva, sino a la parte social y de conversación, que es muy importante para el marketing también. Los directivos develaron que el acuerdo con Argentina se cerró en marzo, pero no se anunció hasta ahora, para seguir negociando con otros equipos. La compañía también ha cerrado acuerdos con Brasil, no le digan a Argentina eso, y con Francia, dos equipos que también han levantado la copa. El movimiento tiene sus riesgos porque meter la IA en el terreno deportivo mundialista pues implica exponerse a millones de consultas simultáneas, a contextos culturales diversos y la inevitable volatilidad del resultado deportivo. Entonces, si Gemini pues confunde una estadística, inventa una alineación, genera una imagen con un escudo mal colocado, pues esto va a tener exposición global. Entonces, nunca antes una empresa de tecnología había colocado su inteligencia artificial tan en el pecho de los jugadores y además, pues obviamente en el celular de millones de fanáticos. Así que ya veremos cómo le sale este experimento a Gemini con la selección argentina, Bernie. Sí, va a ser muy interesante y me parece que también es inevitable, ¿no? Lo está haciendo Google, es una de las compañías tecnológicas más grandes y que tiene la mayor diversidad de plataformas y tecnologías en muchos ámbitos y de manera muy atinada, pues está siendo el pionero hablando directamente con estas elecciones y poniendo estas herramientas que cubriste dos aristas en la nota que mencionaste, ¿no? Por un lado está la parte del director técnico, los jugadores, la estrategia, que seguramente está mucho al interior de la selección para en tiempo real estar viendo cómo se desempeña el contrincante, los propios jugadores y toda esa información que seguramente la verá primeramente el equipo técnico de cada una de estas selecciones, pero inmediatamente después estará disponible para todos los usuarios, los aficionados y cualquier persona que esté conectada en Internet, que tenga un dispositivo y acceso a estos modelos de Gemini y compañía, y va a poder hacer de una manera muy interesante este experimento social de empezar a jugar con las estadísticas, con los memes, con la generación de imágenes, generación de videos. Imagínate, si ahorita los memes es una imagen estática con un chiste, pues ahora no sé cómo está el tema de derechos entre Google y la FIFA, pero técnicamente pues podrían agarrar jugadas y hacer cualquier cantidad de remixes de todo tipo, ¿no? Hace rato cuando empezamos a transmitir este podcast decías el hubiera, ¿no? Sí. Si hubiera existido el VAR cuando Maradona metió la mano, pues seguramente el resultado tal vez hubiera sido distinto, ¿no? Ahora la gente le da vuelo a la imaginación y se genera una gran conversación, como tú lo estás diciendo, por el uso de todas estas herramientas. Es una jugada arriesgada de Google, pero insisto, me parece que inevitable. Seguramente algunas cosas no saldrán del todo bien, pero es una evolución, es un proceso y todas estas cosas se irán ajustando. Así que a la gente que le gusta la tecnología, a quien particularmente le gusta y sigue la inteligencia artificial generativa, pues no duden y que sean aficionados obviamente a seguir el mundial, en estar interactuando con estas herramientas, a ver de qué son capaces de hacer y qué tanta precisión tienen. Y mi último comentario, alguna vez tú y yo lo hemos conversado, ojalá, y eso que no soy tan aficionado a los deportes, ahí me van a disculpar, pero ojalá no se vuelva tan técnico el fútbol como le pasó al béisbol, ¿no? Que ahora es un poco más tedioso porque pues ahora sí que cada que va a haber una jugada te sale cualquier cantidad de estadísticas, probabilidades y no sé cuántas cuestiones que le quita un poco de esa emoción humana de qué va a pasar, ¿no? Es altamente probable que imagínate que marquen una falta y viene un jugador a cobrar el tiro
Y estoy seguro que si no en este mundial, en el siguiente, pues va a aparecer ahí un cuadro con una serie de estadísticas y probabilidades. Las gráficas de qué es lo que puede pasar. Un poco como lo que mencionaste con la Fórmula 1, ¿no? La Fórmula 1 es un deporte tan sofisticado, con tanta tecnología, que hay un choque, una bandera y casi que los comentaristas ya saben cómo se van a reacomodar las posiciones y cómo va a quedar la carrera si es que no vuelve a suceder otra cosa, ¿no? O si empieza a llover, dicen seguro ahorita va a rebasar a y la carrera va a quedar así. Y la mayoría de las veces, en un porcentaje muy, muy alto, es altamente predecible, pues porque tienes un control enorme de casi todas las variables, ¿no? En lo que está sucediendo. Sí. Exacto. Creo que parte de lo que le da su encanto al fútbol es esta serendipia, esta incapacidad de controlarse que lo vuelve caótico y a la vez interesante, ¿no? Entonces sí, pero bueno, ya lo dijiste, Bernie, o sea, aquí no, o sea, nos gusta el fútbol, no es que tengamos nada en contra de él, simplemente no le sabemos mucho, así que si dijimos alguna barbaridad en el camino, pues disculpen lo mal trovado, pero lo interesante era el componente tecnológico, que eso vaya que sí nos entusiasma, y pues se nos acabó el tiempo para este episodio mundialístico, pero le quiero agradecer a Mario Terrés, por supuesto, como siempre en la edición, a Nayatsin Romero en la redacción y a Dianita Álvarez en la producción, porque, bueno, pues se nos acabó este episodio, pero tendremos uno más esta semana, mi querido Bernie, así que nos veremos más adelante en la semana aquí en Tecnófagos con más información, más tecnología y pues como lo dijimos, a lo mejor hasta más fútbol, porque va a haber mucho que decir al respecto del Mundial. Eso seguro, el Mundial apenas está comenzando, seguramente van a pasar muchas cosas alrededor del mismo y pongan mucha atención esta misma semana para que nos veamos y nos escuchemos en otro episodio aquí en Tecnófagos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Nos vemos y nos escuchamos más adelante esta semana. Hasta entonces. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.